Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dos Colegas Sports. En el vídeo de hoy vamos a analizar el partido por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra y también por último analizaremos la final del Mundial entre España y Argentina. Vamos a empezar por este vídeo de Francia e Inglaterra. Por cierto, en los próximos días también tendremos reacción a nuestro pronóstico de todas las eliminatorias antes de que empezasen para ver qué acerté, qué fallé y demás. Vamos a empezar con este Francia-Inglaterra. eh, Dos selecciones que buscaban la final. Al final perdieron contra España, Francia y Argentina-Inglaterra. Y tienen que jugar el partido por la medalla de bronce por el tercer puesto que nadie quiere jugar, pero es obligatorio, lo jugarán en Miami a las 11 en punto de la noche. Acabará alrededor de la 1 de la madrugada, si no hay prórroga, claro. Y vamos a analizar el paso de estas dos selecciones por todo este camino del Mundial que empezó el 11 de junio. Y vamos a empezar con la selección francesa en su camino hacia este partido por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra. En fase de grupos fue emparejada Francia en el grupo H con Senegal, Irak y Noruega. Y Francia obtuvo estos resultados en la fase de grupos. Ganó 3-1 a Senegal, ganó 3-0 a Irak y ganó 1-4 a Noruega. No baja de los 3 goles y solo recibe 2 goles en toda la fase de grupos. Francia, bien a nivel ofensivo, casi no le llegan a portería a nivel defensivo. Así clasificó como primera de grupo con plena de victorias, imbatida Francia a los octavos de final y se iba a enfrentar contra una de las mejores 8 terceras, la selección de Suecia que volvía al Mundial después de no estar en Qatar, y Francia les mandaba de vuelta al suelo nórdico, al suelo vikingo con ese 3-0 francés. Otra vez no bajan de los 3 goles por cuarto partido consecutivo y otra portería a cero. Y llegaban a los octavos de final contra una de las selecciones revelación de este mundial, la selección sudamericana Paraguay, que venía de eliminar en una tanda histórica a Alemania en 16avos. La selección paraguaya que aguantó hasta la hora de partido defendiendo y con esas características cancheras del suelo sudamericano, los franceses que buscaban por todas partes abrir el marcador hasta que al final ese cambio que hizo Deschamps en la segunda parte en el que entra Desiré Doué es maravilloso, ya que se va de 1, se va de 2, se va de 3 y al final provoca el penalti a favor y Kylian Mbappé, el capitán, no falla para mandar a Francia por la mínima 1-0. Primer partido que no meten 3 goles o más en este mundial, pero vuelven a no recibir ningún gol. Portería cero otra vez de Mike Maignan y la selección francesa que ya estaba en cuartos de final y se iba a enfrentar contra la única selección africana que quedaba en el torneo. Francia, que le va a costar la primera parte contra la selección de Ismail Saibari y Brahim Díaz. Marruecos, que tampoco ponía mucha presencia ofensiva. Francia lo intentaba un poco más, pero no lo conseguía. Sí es verdad que tuvo un penalti a favor en Francia, polémico, que falló Mbappé, paró Bono. Luego ya en la segunda parte, un golazo de Mbappé desde el costado, prácticamente costado del área, en la línea más o menos del área, convertía el 1-0 para Francia y luego minutos después él mismo asistía a Ousmane Dembélé para marcar un golazo rasita del primer palo para sentenciar el 2-0, defender y clasificar por tercera vez consecutiva en los mundiales a las semifinales. Allí se van a enfrentar contra una de sus bestias negras, España, vecinos geográficamente, que ya venía España de eliminar 5-4 en la Final Four de la Nations League pasada y también de la última Eurocopa 2024 en semifinales, remontando España y ganando 2-1 con un buen Lamine Yamal, con solo 16 años. O 17 recién cumplidos, no me acuerdo. España iba a neutralizar totalmente ese ataque que había llevado a Francia hasta las semifinales. Ni Mbappé, ni Olise, ni Dembélé pudo derribar esa barrera compuesta por Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marc Cucurella y Unai Simón en la portería.
y Francia no pudo hacer nada, prácticamente no mostró casi nada a nivel ofensivo y defensivamente regaló mucho el primer gol. Luca Digne, el futuro jugador del PSG, según anuncia Fabrizio Romano, y ese regalo, ese penalti sobre la veña mal de Luca Digne que convierte el experto en penaltis Mikel Oyarzabal, abre el marcador y lo deja todo más fácil para España, que luego ya la segunda parte cierra con esa pared de Pedro Porro y Dani Olmo que acaba finalizando uno de los mejores laterales derechos del Mundial, por no decir el mejor, quitándole el puesto en las primeras jornadas a Marcos Llorente y llevando a España a la final y mandando a Francia a Miami para jugar el partido por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra. Este es el camino de Francia, bien a nivel defensivo hasta el partido de su eliminación y bien a nivel ofensivo hasta los octavos, se podría decir. Así que vamos a ir ahora con el camino de la selección inglesa hacia ese partido por el tercer y cuarto puesto contra Francia. Y vamos a ver el camino de la selección inglesa hacia esta semifinal contra Argentina, que aquí no sale ese 1-2 de Argentina hace un par de días, pero como si saliese, encontrar esta imagen y vamos a darle con la fase de grupos desde Thomas Tuchel, el último entrenador extranjero que entrena a una selección que no es del mismo país, que ha llegado más lejos en este mundial, pero no ha conseguido llegar a esa gran final que se ha quedado a un par de minutos. Bueno, la fase de grupos de Inglaterra iba a estar bueno, comprendida entre la misma Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Inglaterra que iba a ganar en la primera jornada 4-2 a Croacia, luego iba a empatar a 0 contra Ghana e iba a ganar 0-2 contra Panamá. Primera jornada, para mí uno de los mejores partidos, sobre todo de la fase de grupos, 6 goles, golazos tanto de Croacia como de Inglaterra, un buen Bellingham, un buen Harry Kane, muy bien Inglaterra presentándose a nivel ofensivo, a nivel defensivo tampoco se podía hacer mucho con esos dos goles, golazos de los croatas, pero bueno, primeros 3 puntos y partidazo para Inglaterra para aumentar ese positivismo en tierras inglesas. En la segunda jornada se iba a apagar esa llama con ese empate a 0 ganas sin goles, la selección ganesa que llegaba de dejar portería 0 contra Panamá y de sumar 3 puntos por la mínima 1-0. E Inglaterra pues iba a acabar a 0, lo intentó por medio de centros, por varias opciones, pero no logró batir a la selección de Carlos Queiroz y pues iba a perder su pleno de victorias en la segunda jornada. Eso sí, seguía invicta con 4 puntos al finalizar la segunda jornada. Se le resistía a la selección inglesa Ghana. Y luego para finalizar un partido también muy correoso que seguía dejando dudas después del partido contra Croacia para Inglaterra, un 2-0 contra Panamá que no abrió puerta hasta un buen gol de Jude Bellingham y un buen Anthony Gordon que dio alguna que otra asistencia o algún pase clave. E Inglaterra que le costó, primera parte empate a 0, de hecho cuando antes de que meta el primero Inglaterra, Inglaterra estaba como segunda de grupo porque estaba ganando Croacia a Ghana en otro partido a la misma hora. Entonces Inglaterra necesitaba meter un gol, o sea, ganar el partido, para terminar primera y enfrentarse, bueno, todavía no sabía que se iba a enfrentar a la República Democrática de Congo en 16avos en vez de a Portugal en 16avos, que le toca a Croacia al quedar segunda. Y bueno, 2-0 abrió puerta Bellingham, luego Harry Kane con un buen disparo batiendo al portero panamense, los panameños que ya estaban eliminados matemáticamente del Mundial antes de jugar este partido y así terminaban la fase de grupos Inglaterra con 7 puntos, 2 victorias y un empate y pasaba a los 16 de final como primera de su grupo. Allí se iba a enfrentar contra la República Democrática del Congo, la mejor tercera del Mundial, de las 8 mejores, la primera R de Congo. Empezó ganando R de Congo con un golazo, jugada espectacular del Congo que transformó Zipenga en el 1-0 en el minuto 7. Y así va a aguantar hasta el descanso R de Congo ganando por la mínima y dejando eliminada momentáneamente a Inglaterra del Mundial en la primera ronda eliminatoria. Luego
aparecía un grandísimo Anthony Gordon, flamante fichaje del Fútbol Club Barcelona, y un Harry Kane que desde ese partido yo creo no se ve a un Harry Kane espléndido, no se ve a un Harry Kane goleador, que se le dé bien, que le que les haga un buen partido, un partidazo. Pues ese fue un partidazo de Harry, el delantero del Bayern Múnich, que reventó la portería congoleña y remontó para los suyos y ganaron 2-1 Inglaterra, avanzando a octavos de final a 15 minutos más añadido de eliminarse, porque fue el primero de Harry Kane en el minuto 75. En octavos de final se van a enfrentar contra una de las tres selecciones anfitrionas, México, encima en un estadio como era la Azteca, que era un fortín. Nadie ganaba en ese estadio desde hace bastante, o cada mucho, que no gana casi ninguna selección a México. México que venía de hacer pleno de victorias, no encajar ni un solo gol en todo el torneo, la selección mexicana. E Inglaterra que bueno, venía de encajar algún que otro gol, solo, bueno, solo dos en fase de grupos contra Croacia y uno contra la R de Congo, así que tampoco venía solo de tres. Pues fue uno de los mejores partidos, pilló por la madrugada aquí en España, ese partido de octavos de final, último partido en el Azteca de este mundial, y pues en México por lo menos se despedía en casa, ¿no? ¿Cómo no? En los octavos de final, ya es un ritual para México. En Inglaterra iba a firmar un partidazo contra México. México empezó bien el partido, pero hasta el minuto 20, no, 35 creo que fue, una contra de Inglaterra que prácticamente no estaba atacando o dando miedo, ¿no? A la selección de Javi Aguirre. E iniciaba Jude Bellingham con un pase de la muerte para meter el primer gol del partido 1-0. Y al minuto después, otra vez, saque de centro. Inglaterra rápidamente reacciona. México todavía atónita con ese gol de Jude Bellingham. Y Bellingham, pues que marcaba su doblete particular en un minuto 2 y ponía el 2-0 de Inglaterra en un momento. Sí es verdad que México marcó el gol que reducía distancias un poquito antes del tiempo añadido de la primera parte. Julián Quiñones poniendo el 2-1 y si seguían atacando buscando el empate a 2 antes del descanso. Recordemos que los dos goles de Bellingham llegaron en el 35-36, o sea, muy poco tiempo para reaccionar y casi empatan todo el rato atacando y achicando espacios la selección mexicana a la portería de Jordan Pickford. Aguantó Inglaterra ese 2-1 por un gol al descanso y en la segunda parte, bueno, se veía a México un poco más relajada, necesitaba solo un gol. Inglaterra se encontró con un penalti un poco raro, que si era fuera de juego, que si era penalti, que si tal, y al final era provocado por Harry Kane y él mismo lo convertía para el 3-1 de Inglaterra y México pues necesitaba otra vez recuperar esa distancia perdida de dos goles. Al final, eh, a Kwanzaa, el lateral derecho de Inglaterra, que por así decirlo ha sacado de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, recibió la tarjeta roja por un entradón frente, creo que fue Johan Vázquez, creo que fue, no, no me acuerdo mucho, pero creo que sí, o me estoy marcando un triple ahora mismo. Seguro que estaba a las 3 de la mañana viendo el partido, estaba muerto, porque encima se atrasó una hora creo ese partido, pero bueno, a ver si entra el triple, no me acuerdo. Pero bueno, tarjeta roja directa a Jorrel Kwanzaa, Inglaterra que estaba ganando por dos, pero que se quedaba con uno menos a falta de, pueden ser 25 minutos más añadido aproximadamente, o media hora. Y más tarde México pues recibía pues, un penalti a favor como Inglaterra, otro penalti que convertía Raúl Jiménez, exjugador de clubes como Atlético de Madrid y Wolverhampton, bueno, Wolverhampton no, y Fulham, y actual jugador del Wolverhampton, que ponía en 3-2 definitivo. México iba a seguir atacando, pero no encontró el gol del empate a 3, el gol de la prórroga. Inglaterra sufriendo muchísimo con un jugador menos, con un penalti a favor, pasó a los cuartos de final del Mundial, eliminando a una fuerte México que yo la daba como favorita al principio del partido. En cuartos de final, su última victoria del Mundial iba a ser contra Noruega, que venía de ganar a Brasil, venía de ganar a Costa de Marfil, venía de hacer una buena fase de grupos ganando a Senegal y a Irak y perdiendo contra Francia 4-1, que lo hemos visto antes.
E Inglaterra, que iba a empezar mal. Noruega iba a empezar ganando con ese golazo del jugador del Benfica, Schelderup, 1-0, que prácticamente se come Pickford, o sea, como que aparta la mano el partido inglés pensando que se iba fuera, pero no, palo gol, espectacular, y 1-0 de Noruega y un Haaland que casi no se le ve en todo el partido. O sea, prácticamente a Erling Haaland, pese a una contra que tuvo Sorloth y pudo pasársela con el 1-0, minutos antes del empate 1 de Inglaterra, poquito de Haaland, la verdad. Luego, un par de minutos después, un pase de Anthony Gordon caía sobre las botas de Jude Bellingham y Jude Bellingham con una jugada individual espectacular, haciendo un desmarque con balón espléndido, abría el marcador para la selección inglesa de Thomas Tuchel e iba a empatar a uno justo antes del descanso, creo que fue en el añadido de la primera parte, 1-1 al descanso. Al empezar la segunda parte, primeros 10 minutos de partido, hay un córner a favor, bueno, varios córneres a favor de Noruega, y hay uno en el que Haaland empuja a un jugador inglés y mete gol. Creo que fue un defensa de Noruega, el 2-1. Se tuvo que revisar en el VAR y al final fue anulado por falta del jugador que no se estaba viendo en el partido, que no era otro que Erling Haaland, la estrella de Noruega, el que anulaba, por así decirlo, el gol de su selección por esa falta y se mantenía el 1-1. Luego al final Inglaterra, Noruega, un poco más Noruega, atacando Noruega durante toda la segunda parte, pero sin mucho ahínco, sin muchas ocasiones claras, y al final se fue el partido a la prórroga a los 30 minutos extras, ese Noruega-Inglaterra, pero a los 2-3 minutos de la prórroga nadie se lo esperaba. Jude Bellingham aparecía para cazar un rebote y meter el 2-1, el gol de la remontada, por así decirlo, porque empezaron perdiendo 1-0. Iba a poner el 2-1 al principio de la prórroga Inglaterra, Noruega, que hacía el cambio de Haaland, creo que fue. No sé si fue justo al principio de la prórroga o al descanso de la misma. No lo sé, pero Bellingham, después de marcar su doblete particular y el gol de la remontada para clasificar a Inglaterra a semifinales porque eh, aguantaron el resultado y la Noruega pues no pudo remontar y fue eliminada, ¿no?, del Mundial, una de las selecciones a revelación. Y al final Inglaterra que se va a colar en la Final Four, en las últimas cuatro selecciones vivas de las mejores cuatro selecciones del mundo. En los tres últimos mundiales dos veces lo ha logrado Inglaterra, lo logró en el Mundial de Rusia, que perdió contra Croacia en la prórroga 2-1 y perdió también el tercer y cuarto puesto contra Bélgica 2-0 en Rusia 2018. 8 años después lo vuelve a jugar el tercer y cuarto puesto, pero esta vez contra Francia, que fue justo la que ganó el Mundial de Rusia 2018, así que habrá que ver. Y bueno, así acabó. Bueno, luego, claro, el último partido que no lo pone aquí, pero ese Inglaterra-Noruega 2-1. Pues vamos a resumir rápidamente ese partido. Primera parte, empieza atacando muy bien Inglaterra. Bueno, mucho ambiente caliente, un poco de mini tanganas por la historia de este duelo, ¿no? Y las ganas de cada uno de ganar a la otra. Pero bueno, al final empate a cero con un par de careos y un par de posesiones. Acabó mejor Argentina en la primera parte, eso es verdad. Pero tampoco sin ninguna ocasión muy clara por parte de ninguno. Luego ya empezó la segunda parte y primeros 10 minutos pues nos encontramos con una jugada espectacular de Inglaterra ofensivamente. Morgan Rogers que juega un balón y cómo se desmarca Anthony Gordon para rematar prácticamente a placer. Eso no era un remate fácil de Anthony Gordon, era bastante difícil, pero cómo la pone encima pegadita al palo para adelantar a Inglaterra 1-0 frente a Argentina en la semifinal a falta de 35 minutos más añadido. Y a partir de ahí, Inglaterra pues iba a hacer un cambio defensivo en el que entraba Ezri Konsa por Anthony Gordon, por autor del gol, y eso a la gente, a la afición inglesa, no le va a gustar. No le va a gustar porque Tuchel iba a tomar ese aspecto defensivo de intentar aguantar el resultado, cosa que le aguantó contra México, le aguantó contra Noruega en los minutos finales de cada partido, de los dos últimos partidos de México, de Inglaterra, pero contra Argentina que venía de remontar pues bastantes eliminatorias de mundial
tanto en Qatar como en... Bueno, en Qatar solo una contra Australia, si no recuerdo mal, de remontar, pero en este mundial no paraba la selección de Lionel Scaloni y de Lionel Messi. Al final, minuto 85, bueno, Enzo Fernández ya estaba avisando desde la primera parte con tiros lejanos hasta que llega un córner, minuto 85, a 5 minutos más añadido de eliminarse la selección argentina y de pasar a Inglaterra a la gran final del Mundial, que no lo hacía desde 1966, aparece Enzo Fernández con un tercer o cuarto intento desde fuera del área y esta vez sí, acababa en un golazo del jugador del Chelsea del mediocentro para empatar a uno y mandar en teoría el partido a la prórroga. Pero es que Argentina no paró, celebró mucho el gol pero no paró de atacar y al final pues un centro en el que se va al área pequeña, un balón se podría decir de un balón de Jordan Pickford que estaba defendiendo la portería, ya había avisado antes del tiro de antes del gol de Enzo Fernández, ya estaba avisando a Argentina con muchos tiros en muchas ocasiones claras muy cerca de la portería de Jordan Pickford y cómo paraba todas el portero del Everton, qué barbaridad, hasta que llegó pues el gol de la remontada, el gol de Lautaro Martínez, solo su segundo gol en la historia de los mundiales para el delantero del Inter y el segundo en este mundial porque empezó a cero en goles en todos los mundiales, en este mundial, tras ese gol de penalti a Jordania. Ah, no, era su tercer gol, no, su tercer gol, porque marcó a Jordania de penalti en la fase de grupos y marcó el último gol de Suiza-Argentina 3-1 y marcó el gol de la remontada totalmente solo de cabeza en el área pequeña. Se levantó solo Pickford, que no podía llegar, creo, o sea, estaba en el primer palo. La histórica de Argentina 2-1 para clasificar a otra final. Segunda final consecutiva de un mundial y tercera final de un mundial en los últimos cuatro. Brasil, Czech, Rusia, octavos, Qatar, Czech y Estados Unidos, México y Canadá, Czech. Y Argentina que pasa a la final, e Inglaterra que se queda con la miel en los labios y se acaba el sueño de la selección inglesa que aún así, esto es lo peor de todo, te tienes que quedar al partido por el tercer y cuarto puesto reglamentario en el Mundial. No hay en la Eurocopa, no hay en la Nations League este partido. En la Copa América creo que sí. No sé, creo que en la Copa África tampoco, Copa Asiática no lo sé. Pero en el Mundial se mantiene y Francia e Inglaterra, que podría haber sido la final fácilmente, o sea, Francia al principio del partido era favorita contra España, e Inglaterra también era favorita contra Argentina en las apuestas y para mí también por fútbol, porque por mística y por ganas, Argentina te la puede meter doblada. Esperemos que en la final contra España no lo haga. Pero bueno, pues aquí queda nuestro análisis de este mundial, bueno, de este penúltimo partido del mundial, de este Francia-Inglaterra, que se jugará este 18 de julio, sábado creo que es, a las 11 en punto de la noche, hora española. Así que espero que lo disfrutéis el partido, aunque no será un partido tampoco muy rápido, de muchos goles. Puede ser de muchos goles, pero no sé. Veremos. También dato curioso, y ya acabo. Dato curioso que a ver quién gane, ya sea Francia o Inglaterra. A ver cuando levanten. Bueno, cuando levanten. No sé si le dan un trofeo o es una medalla, pero algo levantan en el podio. Ya no me acuerdo de cuando lo levantó Croacia o Bélgica en Qatar o en Rusia, pero bueno, levantarán algo y como son dos selecciones tan potentes que podrían haber ganado el Mundial, pues a ver si celebran ese tercer puesto que claramente mejor que un segundo es, pero bueno, veremos. Así que aquí queda el vídeo, chicos, esperemos que os haya gustado. Tendréis dentro de poco también el análisis, que al final lo voy a dividir en dos vídeos, de ese Argentina-España y ahora este Francia-Inglaterra, así que mañana o en o en un par de horas tendréis el nuevo vídeo de analizando la final España-Argentina. Nos vemos, dos colegas Sports.